Sexto. Las manillas de reloj marcaban exactamente las 6 de la tarde y 14. El haz de luz que producían los faros del Ford alumbraban suficientemente los peligrosos tramos en los que se había convertido la carretera debido al cambio de altura. Ahora a cada lado estaba rodeado de barrancos, y solo un débil guardacarril separaba a los vehículos de una caída mortal. El paisaje cambiaba radicalmente con respecto al que se vislumbraba con la luz solar. Ahora era una vía tétrica, monótona y aburrida en medio de ninguna parte. Había recorrido casi 20 kilómetros desde la última embestida al jeep. Era imposible que las mujeres se hubieran distanciado tanto. Se habían desviado sin ninguna duda en alguna parte, si no, ya les hubiera dado alcance. Eso pensó. Conocía bien esta carretera, solo se le ocurría un lugar donde pudieron haberlo hecho. Después de la recta, cuando dejó de pisar el acelerador para jugar con ellas, vio un pequeño poblado al pie de la montaña. Jamás había reparado en él. Era curioso que nunca se hubiese fijado en su existencia. Pero era lo único que había por esa zona. Por ello, tuvo claro que las mujeres se habrían dirigido al mismo para pedir ayuda. No había otra posibilidad. Se dio golpes en la cabeza con una de sus manos. Estaba enfadado consigo mismo. Había cometido demasiados errores desde la gasolinera, pero sus impulsos le empujaban a tenerlos. Hacía un año de la última vez. Había salido impune de ello y necesitaba experimentarlo de nuevo. Iba a dirigirse a la zona de acampada. Allí en esa época del año había grupos de chicas solas, y pensaba secuestrar a alguna en un descuido, para hacerle lo mismo que le hizo al anterior. Pero vio a Laura en la gasolinera y desde ese momento decidió poseerla a toda costa. Era rubia y delgada y con un cabello sedoso que le llegaba casi a la cintura. La lujuria se apoderó de él desde ese momento y decidió que Laura fuera suya. Pensaba secuestrarla allí mismo cuando vio que se dirigía a los baños. Estaba dentro de su coche en el lateral de la tienda, cuando observó que se encaminaba hacia los mismos. Pero cuando salió del vehículo y entró en el aseo de señoras, Laura no estaba. Fue frustrante, ya que era la mejor oportunidad para hacerse con ella, dejarla sin sentido, y meterla en el maletero. Pero la hermana había reparado en su actitud con respecto a Laura y había originado toda esa confusión ocurrida hasta que ella apareció. Eso supuso que se fijaran en él. Era muy posible que la Guardia Civil apuntara el número de su matrícula. Si ellas desaparecían sería el primer sospechoso. El sentido común le dijo que la olvidara en ese momento, pero sus impulsos eran incontrolables, y aun sabiendo que era probable que acabaran descubriéndole, el deseo de poseerla era inmensamente mayor. Para la otra hermana tenía otros planes. Quería acabar con ella, aunque tendría que hacerlo de todas maneras. Annie no permitiría que se llevase a Laura así como así. Le había quedado muy claro en la gasolinera. Redujo la velocidad y dio una vuelta en la carretera de 180 grados. Debía dirigirse en dirección al pueblo porque estaba seguro que las mujeres se habían dirigido al mismo. No pensaba que allí viviesen muchas personas. Desde la calzada se veía como si estuviese abandonado, y de todas formas, nunca había oído nada sobre él. Era un buen conocedor de aquella zona. Así que era muy probable que ni siquiera hubiera alma alguna. Las mujeres estarían a su merced en un lugar solitario, pudiendo así desatar todas sus perversiones y su ira sin oposición alguna. Por su perturbada mente iban pasando imágenes de lo que le hizo a la otra chica hacía un año. No solo le gustaba abusar de ellas, además necesitaba que sus víctimas sintieran el mayor terror posible. Por ello, mientras las penetraba les apretaba la garganta hasta estrangularlas. Quería que supiesen que iban a morir. Ese pavor le producía el frenesí necesario para satisfacer sus perversiones más oscuras. A la otra chica la había matado y violado de ese modo, y luego había enterrado el cuerpo en un agujero muy profundo no muy lejos de allí. Jamás la encontrarían, eso pensaba. El lugar estaba muy apartado de todo, y nadie solía frecuentar las inmediaciones. Las posibilidades de encontrarla eran casi nula, y por ello se sentía en la más completa impunidad. Ahora quería repetirlo, necesitaba hacerlo. Pero este deseo, esta necesidad, no era de ahora, ya había fantaseado con ello desde hacía mucho. Cuando era solo un muchacho de 20 y pocos años, tuvo la oportunidad de hacerlo. Una chica tirada en la carretera le pidió ayuda, la invitó a subir al coche, pero ella se negó a hacerlo, por el contrario, le pidió que avisara cuando llegara a un teléfono. Y eso hizo,
Pero siempre tuvo esa espinita clavada de haber perdido la mejor oportunidad que se le había presentado. Era joven y le entró el pánico al negarse la chica. Pero tenía claro que si se llega a subir la cosa hubiera sido muy distinta. Aceleró el vehículo. Quería llegar cuanto antes al lugar. Tendría que dejar el Ford en la cuneta y adentrarse a oscuras en la vegetación para dar con ellas. En el maletero llevaba una linterna. Sería suficiente para evitar un accidente en el traicionero terreno. Pensó en la suerte que tuvo, al fin y al cabo, en la gasolinera horas antes. Si hubiera abierto del todo el maletero hubiera tenido problemas, pero apareció Laura en el momento preciso para evitarlo. Llevaba los utensilios necesarios para la empresa en la que se embarcaba. Pala, cuerda, cinta para tapar la boca, y una escopeta de cartuchos carente de licencia. Si los guardias la hubieran visto le habrían identificado y hubieran comprobado sus antecedentes policiales como mínimo. La historia de Annie habría cobrado todo el sentido y finalmente hubiera sido detenido con casi total seguridad. Eso le hizo enfurecer de tal manera, que el deseo de acabar con la hermana mayor fuera equiparable al deseo de hacer suya a Laura. Unos minutos más tarde llegaba al tramo de curvas donde presumiblemente las chicas se desviaron. La oscuridad hacía imposible ver el pueblo arriba en la loma. Pero recordaba haberlo visto exactamente allí. Paró el vehículo en medio del carril. No había coche alguno por aquella solitaria carretera. Se bajó del mismo y observó unas huellas por el sitio donde el jeep había bajado hacia el campo. Ahora estaba seguro. Incluso podría acceder por aquel lugar, ya que el jeep al hacerlo había aplastado el matorral que le hubiera impedido entrar con el Ford. Ahora no tendría que dejar el coche en la cuneta.